Ok, ahora sí estamos grabando la tercera clase de Antiguo Testamento 1 y déjenme mostrarle un PowerPoint. Y muchas gracias por hacerme acuerdo. ¿Quién me hizo acuerdo? Lorenita. Ok, ¿ven en sus pantallas? ¿Qué es lo que ven en sus pantallas? ¿Pergamino? Un pergamino, un scroll, un rollo, un libro. Rollo. Ok, eso es. A ver, ¿qué pasó? Allá está. Ok. Hermanos, me había olvidado de algo muy importante en la clase anterior y en la primera. En la primera sesión vimos hasta el capítulo 11 fue, ¿no? Sí, entonces no fue en la segunda sesión, me olvidé de algo, porque ahora lo he notado, porque yo llevo todas mis notas en mi propia Biblia. No sé si algunos de ustedes han escuchado a este caballero sacerdote de apellido Toro. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. ¿Ah? No mucho, pero sí. No mucho, pero sí un poco. Sí. Es un sacerdote católico que en una ocasión yo lo escuché y me dio un poquito de coraje santo, ¿no? De enojo santo. Dice que cuando tu pastor te pida los diezmos, llévale una volquetada de maíz. No sé si alguna vez usted escucha algo al respecto. O, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado? Hay muchos que se quitan de esa manera. Aparte de él, hay muchas personas que... Hay muchos exactamente que dicen eso. Y dicen que porque en el antiguo pacto, o mal llamado Antiguo Testamento, como ya vimos, dice que no existía el dinero, no existía monedas, como ahora, billetes, ¿ok? Pero como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. Lamentablemente, ¿cuál es el gran problema del pueblo cristiano evangélico? El mismo problema que tuvo Israel. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes ven en su pantalla, ¿alguien me puede decir qué ven en su pantalla? ¿Alguien tiene una idea de lo que está viendo en su pantalla? A ver. Una balanza. Una balanza, muy bien. Como piedritas, ¿no? Como piedritas, son piedritas de diferentes tamaños. Yo no sé si allá en México todavía usan, pero cuando yo era muchacho, hace unos poquitos años atrás, cuando iba a la tienda, le medían, ¿no es verdad? Si tú comprabas una libra de arroz, También las onzas. habían unas pesas de diferentes. Aún se usa, ¿no? Allá en El Salvador venden 2 onzas de queso. 2 onzas de queso, ¿no? Así pedacitos para la comida. ¿No es verdad? Pero usaban como un peso, un peso de plomo que ya viene a la medida. ¿Ok? Pues hermano, eso viene de la antigüedad. Lo que ustedes ven ahí y lo que está a su derecha, abajo a la derecha, esto que ven aquí, yo no sé si lo pueden ver, que estoy señalando con el cursor. Esto es plata. ¿Ok? Y lo que ustedes ven es una balanza con las diferentes medidas de peso que se usaba en tiempos muy antiguos. Y esto está en el Museo de la Biblia, aquí en Washington, D.C. ¿Ok? Ahora miren a continuación. La palabra dinero o plata aparece por primera vez en Génesis 13:2. Es la palabra kesef. ¿Ok? Kesef. Eso quería decir. Se lo traduce como dinero o como plata. ¿Ok? Venga conmigo a Génesis 13:2 para que usted vea.
¿Alguien me lo lea, por favor? Y, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sí ve? En plata. Ahí la palabra es keser. La primera vez que aparece la palabra plata. ¿Ok? Más adelante también se va a decir dinero. ¿Ok? O moneda. También vemos la palabra moneda o ciclo. ¿Usted ha escuchado la palabra ciclo? Es una medida de peso. Como usted ve en la pantalla, cada piedrita de esas es una medida de peso. Un ciclo, medio ciclo, cuarto ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Y venga conmigo a Génesis 23:15. El talento también, ¿verdad? El talento ya eso es después en el nuevo pacto. Ya en el nuevo pacto ya circulaban muchas monedas. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el templo? Dice que él estaba frente a donde, al ánfora donde depositaban las ofrendas. También preguntó de quién es la inscripción, ¿verdad? ¿De quién es la inscripción? Cuando le dieron una moneda, ¿no? Génesis 23:15. Mire lo que dice. Señor, ¿lo puedo leer? Por Señor, favor. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra Ok. puesto muerta. Ahí es cuando Abraham Sí, ajá. quiere enterrar a Sara y le mostré la semana pasada la famosa cueva de Macpela, que la compró Abraham por 400 shekel keser. La palabra en hebreo ahí la palabra ciclo es shekel. Shekel es la moneda actual de la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver en ese tiempo, ya en tiempo de Abraham, cómo se pesaba el dinero, como ustedes lo ven en la pantalla. Ese era, entonces tenía que poner la piedrita de un ciclo y en la otro lado de la balanza, poner la plata. Era la medida de peso. Así se pesaba el dinero en bruto. ¿Ok? Como ustedes ven ahora, se hacen lingotes de oro. ¿Ok? Entonces, cada lingote tiene un precio. Así mismo. De acuerdo al peso. ¿Pastor? ¿Sí? Ah, bueno, no, pero quizás lo vamos a ver. También dice que la historia de José lo menciona también el dinero. Allá vamos, en la historia de José. ¿Se acuerdan la historia de José que vamos a hablar? Dice que José colocó la bolsita del dinero que traían sus hermanos para comprar los granos. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué iban a comprar granos? Con plata. Por eso es costumbre decir, hey, no tengo plata. Significa no tengo dinero. ¿Ok? Y ustedes pueden ver ahí lo que dice también ese versículo bíblico que está en Jeremías 32:9-10. Es cuando Jeremías estaba preso por hacer la voluntad de Dios, por profetizarle al rey Sedequías, y mandó a llamar a su primo o a su sobrino, y Jeremías le compró la heredad. Miren, estamos hablando 500 años antes de Cristo, ¿ok? Y hay monedas acuñadas en Israel de 700 años antes de Cristo. Aquí, gracias a Dios, está la evidencia arqueológica. Gracias a Dios. ¿Jeremías qué? Jeremías, capítulo 32, versículo 9 y 10. Venga conmigo. 32, 9, 10. Aquí lo tengo. A Y, ver. y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. ¿Se da cuenta? Le pesó el dinero. ¿Ok? Ahí vemos claramente que en ese tiempo era la forma del dinero. ¿Ok? De pagar. Sí. De pagar. Además, también en el libro de Levítico, si no me falla la memoria, vamos a verlo más adelante, dice que cuando una persona vivía muy lejos y no podía traer sus diezmos, los podía vender y guardar el dinero de lo que había vendido
y lo traía al año o al tercer año. ¿Ok? Así que, lamentablemente, muchas personas se dejan llevar por estos malos comentarios de gente que siempre trata de dañar la obra de Dios. Porque lamentablemente hay mucha ignorancia en nuestro pueblo. Así que ahí ustedes ven probado arqueológicamente, bíblicamente, el dinero existía desde tiempos, desde José. Así se pesaba el dinero. ¿Ok? Aquí tenemos, Pastor, ¿sí? ¿Berito? tengo una duda. Entonces, por decir, cuando alguna tribu, ¿verdad? Que quedaba muy, ya sea muy al norte, muy al sur, tenían que ir cada año al templo y llevar sus ofrendas, Correcto. pero las llevaban en especie, que ser que sea la cebada, ¿estoy bien? Sí, La, pues la cebada, llevaban primicias, cebada, ajá, y animales, era pero animales, y era en especie, ujú. Pero aceite. como no podían llevar eso, lo vendían y llevaban el dinero. Pero también, aparte de las especies o de los animales o de los granos, también daban dinero. Eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés que todo primogénito tenía que ser consagrado a Jehová y tenía que pagar, creo que era medio ciclo de plátano, ¿verdad, Noé? ¿De Por acuerdo? rescate. Por rescate, ¿se dan cuenta? ¿Sí ven? Ahí se pesaba la plata desde el tiempo de Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ahí traían animales, traían granos, traían aceite, traían dátiles, traían uvas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte también dinero. ¿Ok? Ahora, en esa foto que te ven ahí, estoy mostrando una Voy a moneda. comprarse las tortas. No. eh, déjenme. Ustedes ven unas monedas ahí que gracias a la arqueología bíblica y se han encontrado muchas monedas antiguas de la época de los reyes de Israel. Si ven, ahí están las monedas de los años 68, 69 ya después de Cristo, ¿ok? En la revuelta de los judíos. La siguiente, bueno, ahora sí, vamos a entrar lo que nos toca ahora. Capítulo 37 de Génesis. ¿En dónde estamos ubicados? ¿En dónde estaba viviendo Jacob? Dice, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ustedes ven ahí un mapa de Israel. ¿En dónde habitó Abraham? Ahí lo tienen con rojo. En Hebrón, recuerden, ¿dónde enterró a Sara? En Hebrón. ¿Ok? Entonces, ahí se radicó también Jacob, con toda su familia. ¿Ok? Y de ahí empieza la historia de el amado de Jacob, José. ¿Ok? Jacob y sus hijos vivieron en Hebrón. Ahora, también, miren lo que dice el versículo 3. ¿Qué le hizo Jacob a su hijo favorito, José? ¿Se acuerdan? Túnica. De diversos colores. Túnica de diversos colores. Hermanos, una, Pastor, yo creo esa túnica representaba como autoridad. bueno, quiero hacer hincapié en esta túnica. Mire, la palabra túnica es kutanot, kutanot en hebreo, y es la misma palabra que vemos en Génesis 3:21, cuando Dios les hizo túnicas, les hizo kutanot de pieles a nuestros primeros padres. Y también es la misma palabra que aparece aquí en Génesis 37:3, de que Jacob le da una kutanot, una túnica a José. Y en segunda de Samuel 13:18, ¿quién es ella?
¿De quién habla 2 Samuel 13:18? A ver, Biblia, hermanos. La hija del rey David. La hija del rey David, Tamar, Tamar, digamos. ¿sí? Que fue violada por su hermano Amnón. Y dice que cuando Tamar fue a ver a Amnón a pedido del rey, porque estaba supuestamente enfermo, ustedes ya saben la historia, dice que ella fue vestida con una túnica. Un vestido, dice aquí. Sí, la palabra vestido, yo no sé si alguien tiene otra versión, pero, Oh, sí, es túnica, túnica. pero Ujú. la palabra vestido ahí en el hebreo es la misma palabra kutanot, como ven ustedes ahí. ¿Ok? Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Ahora, ¿qué quiero demostrar con eso? Todos los varones y las mujeres usaban túnicas. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, en tiempo de Jesús, ¿qué usaban los hombres y las mujeres? Túnicas. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el hombre y la mujer? Los colores, pastor. Los colores. A veces, ni aún los colores, porque tú ves que José tuvo una túnica de colores. Tirar los encajes, por decirlo así. Exactamente, ¿cómo te lo ponías, no? Exactamente. Aunque sí, ciertos colores eran propios para mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Porque lamentablemente hoy en día también se hace mucha doctrina sobre la vestimenta de la mujer. Que dicen, que la Biblia dice que la mujer no debe usar pantalón. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Se los voy a decir cuando lleguemos al libro de Deuteronomio. ¿Ok? Porque ahí es donde aparece por primera vez ese versículo. ¿Estamos? Pero pastor, en sí la palabra pantalón no aparece en la Biblia. La palabra pantalón no existe en la Biblia. Ah, Así es, muy bien. ¿Ok? Pero se los dejo ahí con esta primicia. ¿Ok? De que la túnica era tanto para hombres como para mujeres. Jesús usó túnicas. María Magdalena usó túnicas. Los apóstoles usaron túnicas. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos entonces con la vida. Ahora vamos a ver la fascinante vida del soñador, de José, ¿no? Vemos los sueños de José, ¿no? Y por eso se ganó el odio de sus hermanos. ¿Mm? Y perdón, pastor, y sí. el hecho de que Jacob le diera esa túnica especial, de alguna manera mostraba como favoritismo también, ¿no? Ajá. Carlito dice que mostraba favoritismo. ¿Qué creen ustedes? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por porque a qué los no? otros nunca les regaló, ni aún al mayor, Ni aún al mayor. Ajá. no se Pastor, menciona. Ajá. yo tengo una pregunta, justamente estaba leyendo en el diccionario, si no me equivoco, está de que la túnica era, pero eso quería corroborar, como dijo la hermana Berito, no solo autoridad, pero era como que se la estaba dando para él ser como llevar la primogenitura de los hermanos, o Ya. es algo muy forzado eso. Yo creo que un poco forzado, porque la palabra en sí era el vestido que usaban todos en Israel. Y no solo en Israel, ¿no? Bueno, sí, en Israel, porque ustedes ven que los egipcios vestían diferente. ¿Ok? Y más que nada, digo, por la palabra en hebreo, kunatot, que como ustedes ven, aparece en Génesis 3, la túnica de pieles, tanto Adán y Eva, la túnica de colores. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que era de colores, lo que sí, como dicen ahí, era el preferido, pero yo creo que todo esto estaba dentro del plan de Dios. ¿Ok? Porque si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, no hubiera sucedido de que Jacob viviera en Egipto. Recuerden que Dios les dijo a Abraham que su descendencia viviría esclava 400 años en Egipto. Carlito. Y así mismo lo entendió José, ¿verdad? Que Dios usó para bien todo lo que... Allá vamos, allá vamos. Ahí vamos a ver mucha enseñanza para nuestras vidas. Pastor,
la vida de José. Yo leí que la túnica de colores era también muy costosa para ese tiempo. Claro, porque los colores en ese tiempo no era como ahora que tenemos todos los colores habidos y por haber. En ese tiempo no. ¿Me hago entender? Para estarla diseñando de varios colores era costosísima. Entonces, por ahí también pues entró la envidia de los hermanos. Muy posiblemente, sí. ¿Estamos? Es un vestido con carísimo. Ok. Um, los hermanos que vayan entrando y conectándose, digan presente para poderles tomar la asistencia. Mauricio, permítame. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Hola, hermana Josefina. Buenas presente, tardes. ya la vi. Ya tiene ratito que estoy conectada, pero perdón, no lo quería interrumpir. No, no, tranquila nomás, ya, perfecto. Y Laura, Santiago, ¿está conectado, Santiago? Presente. Los que puedan poner la cámara, pónganla, por favor. Lorena, ok, ahí estamos. Bendiciones, Mauricio, presente. Sí, Mauricio, ya te vi, gracias, Mauricio. Santiago, ¿estás ahí? Muy bien, si pueden poner su cámara, perfecto. Ok, seguimos. Pequeña la cámara, ya voy a arreglar. Por favor. Seguimos. Entonces, vemos ahora el capítulo 38, un paréntesis, el vergonzoso pecado de Judá, ¿no? Que se acuesta con su nuera por no darle al último hijo, que era pues demasiado pequeño. Vemos antes de eso en el 37 que José es arrojado a la cisterna, pero ojo ahí, quiero hacer hincapié en algo. ¿Quién intervino para que no lo maten? Rubén, ¿Por qué Rubén intervino? Porque era el primogénito, correcto. Sobre él recaía la responsabilidad de sus hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso es que él intervino y él se enojó cuando regresó. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. ¿Qué significa rasgar su vestido? vuelo. Duelo, dolor. ¿Sabe lo que significaba eso? Él tenía que responder ante su padre por la situación de José. Y pues ustedes saben lo que hicieron, pues agarraron su túnica, la mancharon de sangre y le hicieron el cuento a su padre de que una bestia lo mató. Se puede decir también como una expresión de dolor. Claro, es una expresión de dolor cuando se rasgan los vestidos. ¿Ok? No sé si usted antes lo había notado. ¿Ok? Pastor, y también es de humillación, también también significa humillación, el eh, rasgárselos. no tanto ¿El qué? humillación, pero sí Rasgarse los huevos. es un acto de dolor, de luto. No sé si usted ha visto también que dice silicio, ¿no? El echarse tierra sobre su cabeza o ceniza, Ah, sí, actos de dolor, ¿no? ok, Más que de humildad, son actos de dolor, de duelo, ¿no? De desesperanza, todo eso, ¿ok? ok, gracias. Seguimos. Entonces, en el capítulo 37 vemos que José es vendido a Potifar, ¿no? Capítulo 38 vemos la situación de Judá, que pues se acuesta con su nuera. Y hermanos, ahí quiero hacer un poquito de hincapié. ¿Cómo se disfraza Tamar? ¿Cómo qué? Se disfraza Satanás. Como una ramera. Ahora, ¿cómo se vestían las rameras? Se cubría. Se cubrían el rostro, ¿sí ven? ¿Ah? Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Escúcheme bien. Se cubrió con un velo y se arrebozó. ¿Qué significa que se arrebozó? Se ocultaba. Como cubrir.
y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Se dan O cuenta? sea que estaba vestida como una prostituta, por Si decirlo ven, las que cubrían su rostro en esos tiempos eran rameras. ¿Sí ven cómo los tiempos cambian? Pastor, Sí. Hoy enseñan todo. pero no Ajá. solamente las rameras, quizá también había un color que las identificaba, porque igual vemos que, por ejemplo, cuando Rebeca llega con Isaac, Exactamente. igual tenía velo. Ajá, exactamente. Es interesantísimo ver todas esas costumbres bíblicas, ¿ok? No voy a ahondar más sobre eso, pero solamente quería que notaran eso, o sea, porque muchas veces caemos en el error hoy en día de que si no usas tal cosa o si no vistes tal cosa, no eres más santo o estás en pecado. pero había otras que se rapaban también, ¿no? Hay otras que se rapaban la cabeza, exactamente. Sí, ajá. ¿No? Por ejemplo, cuando ya vamos a el nuevo pacto, las sacerdotisas ahí en Corinto, ¿no? Bajaban todas las tardes las vestales, las sacerdotisas vestales, como le llamaban, ¿no? Y bajaban a ministrar, y ¿sabes lo que hacían? Eran fornicar. ¿Se dan cuenta? Y Entonces, el que había pasado por ahí ya se había corintiado. Entonces, y exactamente, y era una frase muy común ahí, dice, vamos a corintiar, es decir, ustedes saben ya, todo lo que trae todas esas fiestas paganas eran borracheras y orgías. Hoy en día vemos algo similar, aunque bueno, no vemos orgías, pero la fiesta de bautismo, primera comunión, ¿en qué terminan? En borracheras, ¿no es verdad? Así que pues, cuidado con ello, ¿ok? Entonces, capítulo 39, Pastor, José, sí, perdón, pastor. Nada más para añadir, el velo de Sara era un velo de honra. El velo de las prostitutas era un velo de vergüenza. Son exacto. dos cosas muy diferentes. Era la vergüenza de su oficio que las cubría la cara, no como el otro velo que era una honra sobre Correcto. su marido. Habían velos como ahora también, hay diferentes Claro. tipos, como túnicas también, más adelante, ¿no? Entonces, pero como le digo, pueden ver, hay un libro que se llama Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Si alguien lo desea, se lo puedo pasar por PDF, que yo lo tengo en mi biblioteca digital. Solo para abonar un poquito, hoy en día, pues, cuando hay, ¿verdad? Alguien muere, ¿verdad? Andan vestidos de negro, o sea, Ajá. se mantiene, o sea, es una expresión de dolor, luto, algo así, ¿no? Negro. Ajá. Exactamente. ¿Ok? Así nos explican. ¿Ok? En el capítulo 39 vemos que José resiste la tentación. ¿Ah? Hermano, ¿qué enseñanza podemos sacar en el capítulo 39 con respecto a José, que huyó de la tentación y sufrió el encarcelamiento? Gracias a Dios que sufrió el encarcelamiento, porque la mano de Dios estaba ahí para evitar que lo mataran. Pero, ¿qué principios y verdades encontramos ahí? ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho José? Bueno, nadie lo veía, aparentemente, ¿no? ¿No? O en y también era algo que se practicaba en ese entonces también, ¿no? Según el escritor acá. Se practicaba, bueno. Dice, nadie lo va a saber o todo el mundo. El adulterio y la fornicación se practica. Sabía que Dios lo estaba viendo todo el tiempo. Ahora, él sabía que Dios lo estaba viendo todo el tiempo, interesante. Ahí es ¿Y pastor, el detalle está? la fidelidad y la obediencia a Dios.
Marco Aurelio, ¿te escuchamos? Sí, la fidelidad y la obediencia a Dios Muy y, bien. y Muy bien. sabedor de que la cárcel no era precisamente un castigo, sino era una enseñanza para él que le iba a servir a futuro. Wow. Entonces, yo creo que si somos fieles a Dios y vienen épocas malas, pues también debemos estar felices porque después sabemos que va a venir algo muy bueno. Ya, muy bien. Carlitos, Sí, algo que veo yo ahí, doctor, es que José vivía para agradar a Dios y no a la carne. Ajá, muy bien. Yo también quiero decir, A ver. dominio propio. Dominio propio, interesantísimo. Dominio propio. Ahora, hoy en día, ¿los cristianos actuamos de la misma manera? Pregunto. No. Conforme ¿Quién dice no? La hermana Josefina. Sí, ¿Por qué no? yo creo Porque que muchas veces sucumbimos, ¿verdad? A lo que Satanás nos pone. Hermana Josefina, te doy la palabra, hermana Josefina. pues yo creo que por eso, ¿no? Por lo que estaban hablando, que se ha perdido principalmente el temor y el respeto, o sea, principalmente a Dios, ¿no? Porque, o sea, creo que eso es lo que más se está viendo, ¿no? De que decimos, no lo digo mal, pero dices, ya, cual más dice, soy cristiano, pero realmente no ha tenido una convicción y un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para tener ese temor, ¿no? Porque desde el momento en que nosotros conocemos a Cristo y tenemos un encuentro con Él, creo que es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas para empezar a dejar muchas cosas y Él mismo nos conlleva a decir que estamos haciendo las cosas mal, sin necesidad de que nadie nos diga o nos estén viendo, ¿no? Correctísimo, correctísimo. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, A ver, también también considero que como que sí el mundo nos atrapa a veces, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchas veces vivimos conforme al mundo y no conforme nos marcan las escrituras. ay, 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 ay. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cuánta revelación de Dios tenía José? Poca. Unos cuantos capítulos. Unos cuantos capítulos de Génesis. Hoy en día, los cristianos evangélicos, ¿cuánta revelación tenemos? Toda. Toda. Y sucumbimos al mundo. Sucumbimos a, como dijo el hermano Carito aquí, a no agradar a Dios. Sucumbimos como nos advierte el apóstol Pablo en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Exacto. Y hermanos amados, yo estoy convencido de lo que la Biblia dice. A quien más se le da, más se le va a pedir cuenta. Yo estoy convencido de que esta generación actual de cristianos que tiene toda la revelación de Dios, que tiene todos los recursos ahora, miren, cómo podemos, gracias a la tecnología, estar conectados en Ecuador, El Salvador, México, Estados Unidos, al mismo tiempo estudiando la palabra de Dios. Tantos recursos gratis. Miren, los que manejan bien el internet y la computadora no han tenido necesidad de comprar libros. Yo tengo una inversión de miles de dólares en todos mis libros que he comprado. 560. ¿Perdón? Entonces, la generación actual de cristianismo tiene mucho que aprender de José. Ahí hay una clave. José tenía integridad. Eso iba a decir, fue un hombre íntegro. Fue un hombre íntegro. E integridad significa hacer las cosas correctas aun cuando nadie me ve. Y también ser congruente de lo que dice, Por con lo que supuesto. hace, con su actuar, pues porque a Por veces supuesto. hay personas que dicen ser algo, pero su actuar Correcto. es diferente a lo Por que dicen supuesto. ser. Sí. Pastor, pero tuvo que pasar José por toda esta situación para llegar a ese nivel, porque cuando estaba con su papá,
era un hombre, un joven orgulloso, un joven que el papá le había dado como ese poder, ¿verdad? Y entonces yo pienso que muchas veces uno tiene que pasar por el desierto, por el fuego para ser probado. Y ahí es cuando va uno, y va uno, Dios va tratando con uno. Definitivamente que sí, eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo, pero ahora me llamó algo tu comentario. Dice que cuando estaba José en casa de su padre era orgulloso. ¿Cuántos están de acuerdo con la hermana Berito? Era obediente. Era el favorito. Yo no creo. Era obediente a su padre. Acá nadie está de acuerdo contigo, Berito. Era obediente a su padre, Lo que pasa es que él era Sí, muy... era obediente, pero era obediente, pero bueno, yo pienso que con esa capa, él ahí menciona en los libros que usted nos mandó, ¿verdad? Que él también pastoreaba ovejas, pero ya después el padre le dio esa capa y ya no se menciona que pastoreaba ovejas, sino que iba como de vigilante. Porque su Entonces, padre ¿por mandaba. qué los hermanos empezaron a tener este odio contra su hermano? O sea, ¿Saben por hubo, qué? Por los sueños que Dios le estaba dando. No era de él, No era por la capa, ¿no? no era por la capa, era de Dios le daba esos sueños. y entonces Por cree que no era orgulloso. No, aquí ninguno está de Yo acuerdo. creo que No, es, Pastor, A ver, espere. yo creo, Es polémico esto. no, yo creo que todo lo contrario, al contrario, yo quiero los hablar. hermanos que eran perversos. Ya te doy la palabra, Sí, Marcelino. los hermanos de José eran que eran perversos. Acá el hermano Carito dice que era todo lo contrario. Los hermanos de José eran los perversos y orgullosos. Ok, Marco Aurelio, te doy la palabra. Pastor, yo creo que él fue un hijo consentido, en primera por ser el último, Sí. o de los últimos, pero el primogénito de Raquel. De la mujer que amaba. Uno. Y su papá lo consintió porque a lo mejor en ese momento quería más a Raquel o era su preferida, etcétera. Cuando le da la capa de colores con mangas largas, es como diciéndole a los demás hermanos, a su tribu completa, diciéndole, él es mi escogido, lo tienen que respetar. Eso fue el celo de sus hermanos. Sin embargo, él sí trabajaba porque tenía que aprender, independientemente de lo que le pasó en Egipto, él tenía que aprender cómo gobernar, cómo dirigirse a sus hermanos, cómo ordenarles, cómo mantenerlos, lo mismo que había hecho su padre con todos ellos. Yo es lo que considero de esta situación. Muy valedero tu comentario. Y sí, una cosa que es el hijo consentido, sí, porque tienes toda razón, ¿no? ¿Quién era el amor de Jacob? Obviamente, todos sabemos que fue Raquel, ¿ok? Y obviamente, pues el primer hijo que era Raquel es José, ¿no? Entonces, y pues... Y a su vejez, ¿verdad? Y a su vejez, el hijo de su amada, ¿no? Pero yo no veo orgullo en José. Él simplemente obedecía lo que su padre le mandaba hacer y él comunicaba el mal comportamiento de sus hermanos. Eso no son chismes, como dijo un niño una vez que mi esposa lo cuidaba, son verdades. Así que pues, ¿no? Y eso era verdad. Los hermanos eran un poco tremendos, ¿no? Entonces, Todo para que lo hayan vendido. Y dice en la Biblia, no tenían buena fama. no tenían, la Biblia dice, no tenían buena fama. A ver, mi querido Mauricio quiere comentarnos. A ver, Mauricio, levantó la manito. Y no considero que sea el aspecto del orgullo en él, porque José es un tipo de Cristo. Allá vamos, correcto, allá vamos, exactamente. Si ve, lo meten en la cisterna, lo venden. Cuando llega a Egipto, no vemos una actitud rebelde de él. Claro, Dios lo hace pasar por ese proceso, como a todos los que Dios quiere usar. Fue un gran
Sí, servidor. Claro, fue un gran servidor. ¿No? Cómo Dios bendijo la casa de Potifar, cómo Dios bendijo después al carcelero y por último a toda la nación de Egipto, a Faraón. ¿Ok? Ahora bien, sí, vamos a ver algunos tipos. He encontrado 8 características o tipologías de José con nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Ok? Pero continuamos. ¿Ok? Capítulo 41, ya viene, bueno. Lo meten a prisión, ustedes saben la historia, el panadero con el copero, ¿no? Les interpreta los sueños a ambos y se cumplieron, ¿no? Y después el copero se acordó de José ya ha pasado un tiempo cuando Faraón tuvo un sueño. Ahora, algo muy importante, y ahí yo veo la humildad de José. Capítulo 41, versículo 16. Miren lo que dice. Y hermano, esa va a ser la pauta que después Pablo lo dice a sus santos. Dios revela su misterio, no a cualquiera. Como Daniel también lo dijo, a sus santos. No soy yo. Miren lo que dice José, 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí humildad. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hermano, ahí vemos la humildad de José. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso, hermanos queridos. Cada uno de nosotros, lo que Dios permita que usted logre alcanzar, logre hacer en la obra del Señor, hermano, no está en mí. Recuerde esa frase. No está en mí. Es Dios obrando a través suyo y mío. Solamente somos instrumentos, barro en sus manos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Sí. Yo creo que la clave de todo estaba en que Dios estaba con José, ¿verdad? Por supuesto. Eso era la... Dios estaba con José. Pero ¿por qué Dios estaba con José? Por su Por la obediencia. obediencia. Yo siempre le digo a mis hermanos. Y tenía un plan en él. Y claro, había un plan que Dios había trazado. Un propósito. Un propósito. Todo lo que Dios hace un propósito. Y aquí hay una enseñanza, amados hermanos. Aquí viene el principio que lo vemos en la Biblia. En el libro de Romanos. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese principio en la vida de José que Pablo lo menciona en Romanos? Sin obediencia, Su testimonio. no hay bendición, no, pero no es ese. A ver. José no lo La fe. escribió. La fe, sí, claro, la fe, pero aquí hay un principio. ¿Perdón? Más adelante vamos a ver el perdón, sí, pero cuando nos suceden cosas malas, hermano, Todo nos ayuda para bien. exactamente, Romanos 8:28. José lo vivió, José lo experimentó. Él no se encargó de vengarse. No se encargó de vengarse, ya vamos a ver eso también. Él lo entendió. Hermano, en la vida del cristiano no hay cosas malas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si Dios permite algo, es como dijo Job, con un propósito. José lo entendió. José lo entendió. También lo vemos bastante en el libro de Santiago. Claro, en el libro de Santiago también lo vemos. Hermanos queridos, todo lo que Dios hace tiene propósito. Hay que entender y hacerse la pregunta, si estás pasando por una circunstancia que aparentemente es adversa, pregunta, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Miren, amados hermanos, yo soy un testimonio viviente de eso. Yo manejé borracho muchas veces en mi vida pasada. Y nunca, hermano, nunca choqué con otro carro, ni siquiera un topecito con otro carro. Primerito ahí. Manejé en Miami a la edad de 22 años a 100 millas por hora, totalmente ebrio, queriéndome matar. Y lo que me acuerdo fue que al otro día me desperté y estaba en mi cama. ¿Cómo llegué a mi cama? No recuerdo ni pizca.
Ahora entiendo, Dios tenía un plan para mi vida. Y hermano, ya convertido a Cristo, voy a la playa con mi esposa, mi hijita de 4 años, con nuestra sobrina, con sus hijas de 3 años y de 2 años, respectivamente, a plena luz del día, en un carrito pequeño Fiat Uno, escuchando alabanzas al Señor. Tuvimos tremendo accidente. Un carro se me vino de frente. El carro quedó inservible. Yo quedé atrapado dentro del vehículo. El carro no explotó por gracia de Dios. Lo más curioso es que las alabanzas seguían sonando en la radio. Yo no la podía apagar porque la radio yo la había empernado al chasis para que no se robe el radio. Y todo el panel se me vino adelante y quedé atrapado contra el volante y con el pecho. Y gracias a Dios, nadie murió. Nadie podía creer que en ese accidente hayan habido sobrevivientes, pues ninguno morimos. Y rumbo al hospital, escúcheme hermanos queridos, esto es un testimonio viviente. Rumbo al hospital, un amigo del colegio, que no era compañero mío, sino de 2 años superiores a mí, me reconoció. Me dice, flaco, vamos para llevarte al hospital. Y ahí en su carro, yo en el asiento de atrás, escuché la voz del diablo, Carita, que me dijo, esto te pasa por traicionar la religión. Pero en ese momento, alabado sea mi Dios, yo me había leído toda la Biblia y me acordé de las palabras de Job. Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. Y Dios no otorgó despropósito a lo que Dios había hecho. Y le pregunté, Señor, ¿qué quieres de mí? Ahí entendí. Así fue como el Señor me llama al ministerio. Mi rodilla quedó destrozada. Tengo 5 cirugías en mi rodilla. Yo debía haber quedado con toda la pierna estirada y no doblarla nunca. Pero gracias a Dios, con 1 año de terapia, logré doblar la rodilla. Y ahora le sirvo al Señor porque yo tenía, a pesar de que era cristiano, todavía tenía una adicción al fútbol. Ahora, pero pastor, es un deporte, sí, pero del deporte tú puedes hacer un ídolo. Y ese era mi ídolo todavía. Y Dios me quitó el ídolo del fútbol para dedicarme a él. Y juego todavía fútbol. Así cojito como estoy, pero juego. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver a través de esta historia de José? Todas las cosas nos ayudan a bien. Simplemente tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué quiere enseñarme con esto? Y esperar el tiempo de Dios. ¿Cuál es el principio? Ese. Dios nos va preparando. No hay nada malo. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas, no dice buenas, solo las buenas, dice todas las cosas. Pero dice, y los que aman. Ahí está la clave, a los que aman a Dios. ¿José amaba a Dios? Claro que sí, lo demostró. Y por eso de ahí fue puesto en alto. Hay una frase que está aquí que me llamó bastante A ver, la Carlito. atención. Dice que la gente que evade el sufrimiento tiene dificultades para desarrollar el carácter. Correcto. Correcto. Hay personas que piensan que porque están pasando una situación, Dios ya me abandonó. No, al contrario. Dios es el que te está cargando en esta situación. Estudiamos eso, ¿verdad? Que Claro. Dios está distante, ¿verdad? Así es. ¿No? Lo vemos a la luz de la Biblia. ¿Ok? Cuando entremos a eso, vamos a hablar un poco más a fondo sobre eso. Julio, todos los principios están en estos primeros libros. ¿Ok? Esto es bien contradictorio, ¿verdad? Enseñanzas que hacen en esas iglesias de la prosperidad, ¿no? Oh, sí, es muy contradictorio. Nuestras debilidades donde más obras. Dios se glorifica más en nuestras debilidades. Como estuvimos el día martes, aquí con mis amados hermanos de la familia Manuel, estudiamos el libro de Lucas, panorámicamente.
y estudiamos capítulo por capítulo panorámicamente. Y hermanos, en el Evangelio de Lucas, wow, vimos más de 4 ocasiones en que Jesús les advierte a sus discípulos el costo de seguirle. Nuestro Señor fue transparente y honesto. Jamás Él nos prometió una vida color de rosa, como estos delincuentes de la teología de la prosperidad. Camino de espíritu. Pero lamentablemente hoy en día la gente quiere escuchar un evangelio light. Jesús no ofreció un evangelio light. Tenemos que ser, como dice el libro de Hechos, estos que andan trastornando el mundo han venido también para acá. Exacto, nosotros somos los que debemos trastornar al mundo y no el mundo trastornarnos a nosotros. Amén. Continúo. Ya vimos José es puesto en alto, ¿no? El segundo, después de Faraón, vienen los 7 años de abundancia, comienzan a guardar en graneros. No sé si la vez pasada les mostré yo, sí, la pirámide que yo tomé una foto de Saqqara. Ahí en Saqqara, en Egipto, al sur de Cairo, a 8 kilómetros al sur de Cairo, Dios me dio la bendición, y yo, como digo, Chapulín Colorado, ¿cómo es? No, el Chapulín Colorado no, el Chavo del 8, sin querer queriendo, yo no sabía qué era. Eran unas cisternas enormes que yo vi ahí, tengo fotos de eso, y resulta ser que ese era uno de los graneros del tiempo de José. Y yo vi escalinatas ahí. Cuando lleguemos al libro de Éxodo, ahí creo que les voy a mostrar un poco más. ¿Ok? Perdónenme que todavía no me recupero de esta gripe y esta cosa. Y ahí guardaban todos los graneros. Y si usted se da cuenta, amado hermano, José hizo que Faraón fuera el dueño de todos, de todo y de todos en Egipto. Carlitos. Sí, pastor, algo que me llamó la atención cuando él le dio el sueño a Faraón, vemos como José, porque estábamos hablando de orgullo y humildad, ¿no? Pero vemos como José le dice, provéase de un varón. Exacto. Y no se ofrece ni nada de eso. Exacto, él no se autopromocionó como algunos hoy en día. ¿No? ¿Sí? Uno tiene que ser llamado y no tiene que ser metiche, como decimos nosotros. Entonces, y vemos que José prácticamente hace amo a Faraón de todos los bienes, toda la tierra de Egipto y quinta la tierra. Y bueno, vino el hambre y de ahí vienen los hermanos de José. Wow, esa es una de las historias que siempre que yo la leo a mí me estremece, ¿no? Cuando José se revela a sus hermanos, ¿no? ¿Cómo les hace sufrir un poco, no? Les manda el dinero ahí dentro de las bolsas, después pone su copa en la bolsa de Benjamín, su hermano, ¿no? Y ya después, cuando se revela a sus hermanos, wow, yo digo... En ese estudio también, más adelante, cuando los hermanos regresan a padre Jacob y dejan al hermano, ahí también puedo ver una enseñanza de Jacob, porque Jacob estaba haciendo, ¿cómo se puede decir? Selfish. Egoísta porque no quería mandar a su hijo Benjamín. Prefería no mandar a su hijo y que se muera todo de hambre. Hasta que después los hijos le dicen... Judá se levanta y dice, yo soy responsable por el muchacho. ¿Sí ve? Entonces, bien interesante, ¿no? La vida de esta historia. A mí siempre me... Toda la historia tiene varias... Sí, siempre me Llora uno con José cuando me ve por su impacta. hermano, ¿no? Claro. Ve a su hermano, se echa a llorar, hace eso. Y ahora... Y fue el único que no participó en lo que le hicieron sus otros hermanos. Claro. También. Ahora, me imagino la cara de los hermanos, ¿no? Estaban petrificados. Hoy se llama
Este es José, nuestro hermano. Pero yo creo que lo que hizo ver a José que realmente habían cambiado sus hermanos es cuando su hermano, ¿verdad? O sea, Se ofreció se Rubén. ofreció para Para quedarse quedarse. él en vez de, ajá. Ahí vemos, le damos crédito a Rubén. Rubén en ese aspecto dio buen uso de su primogenitura. Respondió por su primogenitura. Yo soy responsable por ello, yo me quedo. ¿Sí ven? No, no es Judá el que hace eso. No. Rubén se quedó. Simeón. O Simeón. ¿Quién fue que se quedó? Simeón. Simeón. Sí, Simeón, sí. Y Judá fue No, pero cuando va su hermano, cuando va... Judá fue el que dijo que yo me voy a hacer responsable. Ajá, sí, la segunda vez. Sí, la segunda vez Judá dijo que se iba a ser responsable. Ahí vemos el liderazgo que lleva tomando Judá. ¿Ok? Y Judá fue el que lo metió desde el principio. Y fue que Ahora bien, quiero además... La segunda oportunidad. Déjeme mostrar, ahí está, no, que... Cuando vio al padre, lo que sintió. Toda la historia no se revela, el padre escucha la noticia, manda los carros, no ve todos esos carros egipcios como estos, ¿verdad? Se alegra, se encuentra con su hijo, ¿no? Y todo felicidad, final feliz, como en las películas, ¿no? Por ahora, ¿no? Antes que venga el libro de Éxodo, ¿no? Ahí ya lo triste, ¿no? Pero algo que vemos en toda la historia de José, amados hermanos, y el establecimiento de Israel en Egipto, podemos ver algunas analogías, pueden copiarlas, pueden aprenderlas, de José y Cristo. Número 1. Ambos fueron el amor especial de un padre, exactamente. ¿No? Ambos fueron el amor especial de un padre. Jacob amaba especialmente a José y Dios el Padre ama entrañablemente al Hijo. ¿Ok? Número 2. Fueron odiados por sus hermanos. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Ok? Número 3. Las declaraciones de superioridad de ambos fueron rechazadas por sus hermanos y por su pueblo. Cuando José les comentaba los sueños, ¿no? Se enojaron, fueron rechazadas. Los hermanos de Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Alguien se acuerda? No le hagan caso. ¿Ah? Lo tomaban por loco. Los tomaban por locos. ¿Sabían ustedes eso, amados hermanos, allá en México, en El Salvador, en Ecuador? Los tomaban por locos. ¿Ah? No. Vengan conmigo al Evangelio de Marcos, si no me falla la memoria. El Evangelio de Marcos, creo que déjenme ver. Sí, Marcos. Primeramente, Marcos capítulo 3, versículo 21. Jesús estaba ministrando, ¿no? Como de costumbre. Miren lo que dice. Michael, ¿lo lees, por favor? ¿El 21? El 21, por favor. 3:21. Sí, 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Wow, ¿escucharon? Está un poquito. Leen, por favor, en sus Biblias, si alguien tiene alguna otra versión, que la comparta. Miren lo que dijeron sus hermanos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus parientes, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. ¿Qué significa eso, hermano? No están en los cabales. No está en sus cabales. Le falta un tornillo. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, y enviaron a llamarle. ¿Se dan cuenta? Se sentían ya avergonzados, seguro. ¿Se ve? Fue rechazado.
las declaraciones de superioridad de ambos fueron rechazadas. ¿Ok? Siguiente. Número 4. Sus hermanos conspiraron para matarlos. Sus propios judíos, su propio pueblo conspiró para matarlo. Número 5. Simbólicamente, José fue matado por sus hermanos. Jesús, Cristo, fue muerto por los suyos. Son 1:12. ¿Estamos? Número 6. José empezó a regir Egipto. Miren la coincidencia, no hay coincidencias en la Biblia, hermano. A los 30 años de edad. ¿A qué edad empezó Jesús? Empezó su ministerio según el Evangelio de Lucas. A la edad 30 de años. 30 años. Ojo con eso. Número 7. Ambos fueron bendición a los gentiles y se casaron con esposas gentiles. Jesús se casó ¿con quién? Con la iglesia. Y la iglesia mayormente es gentil. Entiendo. ¿Ok? José, ¿con quién se casó? ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Asenat. Asenat, eso, muy bien, exacto, ¿no? Y número 8, José reconcilió a sus hermanos consigo y los exaltó, ¿no? Y eso sucederá lo mismo con Cristo y nosotros. Amén. Entonces, eso podemos ver la tipología de José. ¿Ah? Está copiando los puntos. Ok. Si pueden tomar una foto, mejor. Eso. Aprovechen. Más rápido. Más rápido la foto, dice. ¿Sí? Más rápido, pero se pierde en el teléfono. Se pierde en el teléfono. ¿Por qué? Pero le voy a tomar una foto para que avance. Mire, ¿sabe qué? Se los voy a pasar todo este slide en el chat, ¿ok? Mejor. Más mejor y menos peor, ¿ok? ¿Ok? Y por último, algo muy interesante, hermanos queridos. Venga conmigo al capítulo 46. 4:6. Sí, capítulo 46. Cuando Jacob sale de Hebrón, ¿ok? Pasa por Beerseba. ¿Se acuerda qué ocurrió ahí en Beerseba? Él se acuerda. Su abuelo Abraham estuvo ahí. Y ahí fue que cavó los pozos. Y Beerseba significa los 7 pozos. Beersheba en hebreo. Son los 7 pozos. ¿Y qué hizo ahí Jacob? Mire lo que dice el versículo 1. Ofreció sacrificio. Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Es la primera vez, amados hermanos, en la Biblia que aparece la palabra sacrificio. ¿Ok? Y la palabra sacrificio en el hebreo es corbán, que aparece en Marcos 7:11, que dice así. Marcos 7:11. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios o sacrificio a Dios. ¿Ok? Todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí ven? Entonces, vemos por primera vez la palabra sacrificio. ¿Ok? Y en el libro de Éxodo, o en el libro de Levítico, creo más bien, vamos a ver la diferencia entre un sacrificio y un holocausto. ¿Ok? Son diferentes. ¿Ok? ¿Estamos? Y bueno, amados hermanos, hemos llegado al final del libro de Génesis. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre cualquier situación o sobre los 50 capítulos de este libro de Génesis. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud? ¿Alguna resolución? ¿Con qué personaje se identifica más usted aquí? ¿A quién quisiera más imitar usted aquí?
José, dice Michael. Rosemary. José. A José también, Carlito. Estamos en el mismo sentido. Están en el mismo sentido, ¿no es? Sí, José. A José, aquí todos los hermanos aquí presentes dicen que se identifican, quieren ser como José. ¿Ustedes? Pero en la humildad, no orgulloso. En la humildad. Ya no va. Allá el grupito de nuestra hermana Adriana, ¿con quiénes se identifican? ¿Ah? Con Abraham, por la fe. ¿Por José? Todos se identifican, todos queremos ser como José. Amén, hermano. ¿Ah? Pero también, hermano, la fe de Abraham, ¿no? Recuerden que Isaac también fue un tipo de Cristo. Recuerden todos los principios. Y algo también que nos saltamos Amén. es el perdón. Aquí vemos el perdón. Sí, eso. Aquí vemos, en la vida de José vemos más principios, que por cuestión de tiempo, vemos el principio que la Biblia dice que dejemos la venganza a Dios. No tomar venganza por nuestras propias manos. Debemos de perdonar, ¿sí? Y debemos de bendecir. Y la reconciliación. Vemos la reconciliación entre hermanos, perdón, ¿sí? Vemos la humildad, vemos el servicio de José. La fidelidad. La fidelidad de José a Potifar, al carcelero, a Faraón. Vemos muchas enseñanzas, hermanos queridos, ¿sí? Entonces, espero pues que haya sido de mucha bendición este estudio de Génesis. No sé si tienen alguna inquietud. ¿No tendría que llegar hasta el capítulo 50? Sí, ya llegamos cuando, bueno, otra cosita más que quería Falta cuando Jacob, la profecía de Jacob contra la profecía de Jacob, muy bien, gracias, Berito. Otra cosa más. Cuidado con creer, déjeme ver algo. Permítanme. Jacob bendice Efraín y Manasés. Sí, la muerte y sepelio de Jacob y prácticamente la muerte de José. Sí, hasta la muerte de José. Pero capítulo 46 quería contar algo. Gracias, ahorita que se me acuerdo. Dice, versículo 26 del 46. Todas las personas, que vinieron con Jacob de Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. ¿Ok? Hermanos, ¿cuántas personas entraron a Egipto con Jacob? Bueno, yo he leído que dice 70 en algunos. 70, ahora acá dice 70 dice. Ok, pero ahí hay que incluir a José. Su esposa y sus dos hijos. Su esposa, sus dos hijos. Así es. Ahora, pero realmente fueron 70 o 76 personas. No, porque dice solo los. Ojo, solo de los lomos de Jacob. Cuidado. Porque hay personas que piensan que solo 70 o 76 fueron 60. Perdón, aquí dice, 66, fueron 70 en total. Pero esos 70 eran de sangre y carne de Jacob. Pastor, a eso se refiere de sus lomos, sí. Cuando Simeón y Leví mataron Correcto. a toda esa gente. Toda la ciudad de Siquén, todas las mujeres tomaron. Sí. Hermano, era un pueblo completo. Sí, realmente regresó el pueblo de Dios otra vez a Egipto por la hambruna. Por la hambruna, exactamente, ¿no? Ya José cogobernando Egipto, pero yo calculo que más de 200 personas o más. Recuerde que también tenían esclavos, siervos, ¿ok? Pero eso es muy importante, también muy importante la bendición profética de Jacob en el capítulo 49, ¿ok? Y ahí vemos por qué Judá toma la bendición, porque Rubén se acostó con una de las mujeres, con Bila, ¿no? De su padre, y porque Simeón y Leví, ¿no? Dice, porque en su furor mataron hombres, en el versículo 6.
¿no? Y en versículo 8, mira lo que dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Ahí está la profecía, ¿no? Y también, y mire que sobre Judá da bastante, ¿ok? Habla sobre Judá, ¿por qué le da más enfoque Jacob a Judá? ¿Cómo? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué Jacob en su profecía a sus hijos le da más enfoque o más bendición a Judá? De ahí va a salir el Mesías. Porque de ahí, y ahí lo dice, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Sí ve? El legislador, ahí viene el rey, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ok? Y ese Silo, si han ofrecido alguna sugerencia, pues para mí es la referencia al Mesías. Amén. Pastor, mi pregunta es, ¿realmente esta profecía, ahora sí que se cumplió, ¿verdad? Por Pero supuesto. por decir, esta profecía, ¿cómo es que Jacob la La expresa? mencionó. Si sería expirado por Dios, aunque no se menciona. A ver, respuesta, estudiantes. Claro que sí venía de Dios porque era una profecía que él tenía al Espíritu Santo, se podría decir, aunque digamos vemos que en el Antiguo Pacto no, o sea, él no se menciona como dice la hermana Berto, pero sí estaba, el Espíritu de Dios estaba con él, entonces él dio una profecía. Recuerda lo que dice Pablo y Pedro, toda la profecía es dada por Dios. Exactamente. Todo es palabra de Dios y todo se cumplió. Ahora, Jacob muere en el versículo 33 del capítulo 49, dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob muere a los 147 años de edad. Ojo. Jacob muere en el año 2256 desde la creación de Adán. Amén. Y capítulo 50. Me causa un poco de risa. ¿Qué pasó cuando muere Jacob? Los hermanos de José tienen miedo. ¿Ustedes creen que ellos habían cambiado? No habían cambiado. No. ¿Sí ven? El otro seguía siendo humilde. Y le dijo, no se preocupe, porque... Y él dice, todo lo hizo Dios para bien, así es, para preservar un pueblo para su gloria. ¿Se dan cuenta? Así que, y ahí vemos que, ¿quién era el hombre de fe entre los 12? José. José, porque todos los otros temieron, nuestro padre murió, ahora este se va a vengar de nosotros por lo que hicimos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero hizo todo lo contrario, los bendijo y les hizo engrandecer ahí, ¿ok? Así que pues, ojo también cómo es honrado Jacob en su sepultura. Si ve, hasta Faraón manda toda su delegación, que hasta los cananeos se asombraron, ¿no? Lo embalsamaron, dice, como lo hacían con los egipcios, ¿no? Ajá, dice que lo embalsamaron. Hermanos, un pequeño paréntesis ahí. Hay una teoría de que realmente los que practicaron el embalsamiento eran los hebreos y los egipcios lo aprendieron y lo perfeccionaron más. Es lo que dicen, porque aquí dice que fueron los hebreos que embalsamaron a Israel, ¿ok? Mandó José a sus siervos, los médicos, Ajá, que ahí está. embalsamen a su padre. Dice, en Egipto el embalsamiento de personas prominentes era un procedimiento corriente. Se han descubierto muchas momias, a menudo en un excelente estado de conservación. Lo elaborado del proceso se advierte en el hecho de que se requerían 40 días, ¿no?
Aquí en Washington, D.C., hay un museo que se llama Museo de la Ciencia gratis. Y, ¿sí? ¿No has ido, Michael? Habla serio. DC. Ahí tú puedes ver momias egipcias verdaderas. ¿Tú no has ido tampoco? Carlitos, Romero tampoco. ¿Cómo se llama? Ah, Museo de la Ciencia. ¡Hombre! Aquí hay un montón de museos, pero... Hermanos, miren, Mucho, fíjense, pero no hay tiempo. ese es el sueño americano. Si ven, mis hermanos viven aquí en Washington, D.C., cerca de Washington, D.C., por años y no conocen. ¿Cuántos años? 25 años estar aquí. 25 años está aquí, hermano, no vive en El Salvador y dice que no conoce. Oye, yo sí, El otro viernes. yo sí, Ya hermano, están de vacaciones. hermano, mira, El otro viernes. yo sí he pasado, pero fuera. Está pasando afuera. Y entregamos todas las tareas, llévenos. Pastor. Otra cosa que me llama la atención de José, que a pesar del cargo que tenía y su rango, pero siempre estaba sometido a Faraón, ¿verdad? Siempre Como estuvo sometido. siempre pedía que hablaran con que los siervos hablaran con Faraón, ¿verdad? En algo Siempre, eso también. Ahí vemos principios de liderazgo. El sometimiento. Sometimiento. Ahí vemos, exacto, eso también, hermano. Vemos en José principio de sometimiento. No podemos nosotros liderar si primero no aprendemos a someternos. Lamentablemente, y por eso una persona que divide una iglesia no tiene autoridad moral ni bíblica para poder dirigir una iglesia, ¿no? Es como, por ejemplo, lo vemos en el mundo secular. Para que una persona llegue a ser general del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, ¿se dice? Naviera, ¿no? De la marina, tiene que primero empezar desde abajo. Entonces, muchos no quieren pagar ese precio. José pagó ese precio. Ahí vemos un principio grande de liderazgo, ¿sí? Pero hoy en día hay personas que llegan a la iglesia y en menos de lo que canta un gallo ya quieren ser generales. No, hay un proceso y hay que pagar el precio. Hay una expresión, parece que la dio Abraham Lincoln. Dice, ¿quieres saber cómo es alguien? Dale un poquito de poder. Así es. Exacto. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud adicional. Yo, pastor. Sí, Sí, dime. Sí. Mire, lo que pasa es que cuando habla de los sueños, Ajá. aquí en el libro de bosquejos, dice que el primer sueño era carnal, el primer sueño de José y ya los segundos fueron pues de Dios, no celestial. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, gracias por comentar. Porque se supone que... Gracias por comentarlo. Y como les dije desde el principio, ¿no? Este libro es inspirado por Dios. Los comentarios no son inspirados por Dios. Yo ya les dije en la primera clase algunas cosas que no están congruentes, ¿no? Los sueños que Dios les dio a José se cumplieron. Se cumplieron, fueron proféticos y no quedan carnales. Lamentablemente, podemos caer en el error de la emoción, de los sentimientos, y uno tiene que ser muy objetivo. Por eso yo le animo. Siempre estudie la Biblia. Estudie, devore, investigue. Hoy en día hay recursos, como le digo. Váyase al original. Yo en mi celular, yo tengo aplicación, déjeme mostrarle. Pastor, eso es lo que le comentaba yo hace rato, de verdad, que no sé si fue en Bosquejos o en otro libro que nos manda usted, donde, bueno, hacen esos comentarios del orgullo de José, ¿verdad? Entonces, pero realmente ahí es donde tenemos nosotros como que... Ahí es exactamente, ustedes
con la lectura de la Biblia, el escudriñamiento de la Biblia, y para eso hay que leerse no solo una parte de la Biblia, sino toda la Biblia en conjunto. Y por ejemplo, estos comentarios en grupo, ¿verdad? Que todos llegamos, como dice, estamos en el mismo sentir y llegamos a la conclusión que no era orgullo, no se veía orgullo, pero no hay que creer en sí todos los comentarios de los autores. Ellos ponen también su punto de vista, ¿ok? Humano. Humano, sí. Solo para abonar a lo que usted está diciendo, lo que hermano, aquí leí yo precisamente lo que estamos diciendo ahorita, de los comentarios que no están bien, porque aquí llaman a domingo como día de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Ahí está, yo les he dicho. Por eso fue que en la primera clase, que la verdad fue bien extensa, ¿no? Y bueno, está grabada ahí, quedó ahí. Dicen eso. Yo dije, no, eso no es correcto. Como usted puede investigarlo por su propio medio, métase, investigue sobre los calendarios, cómo el calendario romano fue cambiando hasta el siglo XVI, en que el Papa Gregorio lo cambió, por eso se llama el calendario gregoriano, ¿ok? Y que del jueves 4 de octubre del año 1583, si no me falla la memoria, se saltó el día viernes 15 de octubre de 1583. Ahí hay un desfase de días, ¿ok? Porque son 7 días la semana y desfasó 11 días. ¿Se dan cuenta? Y además, recuerde algo, ¿quién inventó el calendario gregoriano o el calendario romano? ¿Quién calculó la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dionisio el Exiguo, por el siglo VI después de Cristo. Y está comprobado que Dionisio le puso el primer año, el año 1. Pero para que se cumpla un año tienen que transcurrir 365 días del calendario solar del calendario gregoriano. Y como le digo, el primer día de la semana, sí, amado hermano, Jesús, nuestro amo Salvador, resucitó el primer día de la semana del calendario bíblico. ¿Qué día fue de los que tenemos ahora? A saber, nadie sabe con exactitud. ¿Me entienden? Porque de hecho, como les dije yo, en el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino cambió el orden de los días, porque Constantino no adoraba a Saturno, que era el sábado, que el sábado hasta el año 321 después de Cristo era el primer día de la semana. Después del 321, Constantino lo mandó al último y puso el domingo primero. Y de ahí cree todo el mundo que, como por ejemplo, como dice que el domingo es el día del Señor, porque por la expresión que dice Juan en el libro de Apocalipsis, ya les expliqué que Pastor. es una expresión escatológica. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Berito? Pastor, tengo una última pregunta. En el segundo sueño, les comenta, ¿verdad? Que el sol y la luna y los 11 estrellas, ¿no? Eran. Pero, ¿y a quién se refiere por decir del sol y la luna? ¿Es al padre y a la madre? Ahí lo dice claramente, tu padre. Pero la madre ya no estaba. ¿Ah? La madre no estaba. Bueno, pero estaban las otras madres. Acuérdense que estaba Lea todavía. Abila y estaba. Lea era la tía, ¿verdad? ¿Ah? Era la tía de José. La mamá. Ahí había. Era hermana de Raquel. Recuerda que tenía 4 esposas Jacob. ¿Ok? Así que pues, todas ellas eran mamá. Oiga, también ahí realmente vemos que ahí sus hijos no tuvieron más esposas, creo que nada más una, ¿verdad? Bueno, aunque tuvieron un mal ejemplo del padre, pero nada más se mencionan ahí. Pero ya después, para multiplicarse, ahora, ellos también para multiplicarse, porque recuerden algo,
La mujer que era estéril se la creía como una mujer maldita de Dios. La mujer que tenía muchos hijos se la consideraba una mujer muy ¿Tomó su leche? Estamos. ¿Okay? Quiero mostrarles. ¿No quiso nada? Pastor. Aquí, lo que está en la cámara. Espera un momentito. Ya, no sé si me alcanzan a ver. Eso es una, ¿cómo estamos ahí? Es un interlineal hebreo-español. Y tú le das clic en cada palabra y te da el significado. Es una buena herramienta que yo la uso mucho cuando hago mis exposiciones bíblicas, como yo le digo, yo no predico, yo expongo la palabra, como lo hacía Pablo, como lo hacía el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y después vamos a hablar más sobre eso. ¿Ok? Sí, pastor. Sí, pregunta. Perdón, nada más para un comentario acerca del detalle de José. Efectivamente, el comentario bíblico más perfecto es la escritura, es indudable. Pero recordemos que también de María se le tiene por inmaculada, María, la madre de Jesús. Y la Biblia es muy clara cuando dice que no hay hombre que no peque. Correctísimo. Hay muchos hombres que la Biblia, hombres de Dios, que la Biblia no exalta su error. No, podríamos decir, pues error, no tiene un error. Muchos dicen de Pablo que Pablo era perfecto, pero esto no es así. No, ninguno como Entonces, Daniel, el comentario que salía del orgullo de José ha sido una deducción que se basa tal vez en el supuesto de buscar algún detalle en la vida de Salomón, que la sabiduría él lo hace tropezar. Entonces, tal vez ahí José se puede deducir, aunque no está muy claro, un pequeño jactancia al decir sus sueños a sus hermanos, y después en su liderazgo tal vez ahí algo pudo haber manifestado una inmadurez por su edad, pero claro que eso no quita sus virtudes y la gracia soberana que el Señor hace sobre él. Entonces sí pudo haber tenido algunas actitudes que tuvieron que ser pulidas y perfeccionadas. Eso lo exalta la Biblia, pero la Biblia en otros textos nos va a aclarar que no fue un varón perfecto, como Daniel también. Daniel fue un joven perfecto, pero no fue así. O sea, si le buscamos, le pedimos al Señor, hay detalles ahí que podemos decir, bueno, tal vez por esto Dios trató. Exacto. Pero sí, efectivamente, podemos discernirlo ya con la escritura y poder ver qué comentario se apega, tiene algún cierto equilibrio y podemos decir esto sí tiene algún sentido, ¿no? Así es, así Pastor, usted mencionó algo al principio del curso, que usted dijo que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Así es. Muchas veces en los comentarios bíblicos o en alguna de los libros que usted nos mandó, muchas veces hay un poquito de distorsión a lo mejor entre los autores, pero absorbemos lo bueno y desechemos lo malo, como usted dijo al principio. Entonces, es algo que me ha ayudado en lo personal, porque pues como dice el hermano Elías, ¿verdad? La palabra de Dios ya no hay quien la pueda interpretar mejor más que Dios, ¿verdad? Entonces, es clara, es concisa, pero muchas veces nos queremos dejar llevar por lo que dice este comentario, sabiendo que la Biblia dice algo más, ¿verdad? Por eso es que les animo a que ustedes escudriñen más y usted mismo pueda tener un discernimiento crítico cuando lea otro libro y saber, no, este hermano está diciendo algo muy sentimental o algo de él que la Biblia no lo dice. Y lamentablemente, amados hermanos, ¿por qué cree que hay demasiadas denominaciones dentro del cristianismo? Por eso mismo. Porque un hermanito, aún hermano, perdone, pero es la triste realidad. Los misioneros chelitos, güeros, como dice mi hermano mexicano, que fueron a nuestras naciones, fueron llevando su cultura o lo que a ellos les gustaba. ¿Me hago entender? Como por ejemplo, o sea, fueron llevando cosas que a ellos les agradaban. ¿Me entiendes? Ya cuando fueron de aquí, fueron algunas denominaciones para allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos claramente también que lamentablemente, me guste o no me gusta, a veces el hombre pone sus doctrinas, como dice Pablo. Y cuidado con eso. Por eso, si realmente queremos ser bíblicos, ¿no?
tenemos que escudriñar, escudriñar la escritura. ¿Sí? Gracias, Elías, por los comentarios, por todo lo que pusiste ahí. Muy valioso. ¿Quién más escribió? Solo Elías, el pastor Elías. Así es. Entonces, por eso, y esa es la meta de estos estudios, de este seminario. Que usted no sea, perdón la expresión, que no sigamos lo que siempre hemos creído que es correcto si la Biblia lo dice diferente. Como por ejemplo, como dijo ahorita Elías, la Inmaculada María. María mismo dijo, ve aquí la esclava de Dios. ¿Cómo es eso de Inmaculada? Y ese es uno de los versículos que fue el golpe mortal hacia mi religiosidad. Ahí fue que me quebranté y dije, wow, María no es la madre de Dios. Yo creía que María era la madre de Dios. Pero si ven, ¿qué me quitó la venda de los ojos? La palabra. La palabra, la palabra y la palabra. Así que por eso, nunca, amado hermano, nunca, por amor de Dios, nunca deje de leer la Biblia, mínimo una vez al año. Amén, hermano. Y estúdiela, escríbale, subrayele, investigue, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y claro, meditarle y sobre todo vivirla. Amén, hermanos. Pastor, sí, Amén, hermano. algo que debemos de tener en cuenta, todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que estamos nosotros empapándonos y también esto nos confronta. Claro. Porque si realmente nosotros vivimos conforme lo que Dios nos demanda en su palabra, entonces sí debemos llamarnos cristianos. Correcto. Pero si no vivimos conforme a lo que el Señor demanda, entonces ni deberíamos llamarnos cristianos. No, es que cristiano no es un título, cristiano no es un sobrenombre. Cristiano es una persona como que yo diga, ok, Marco Aurelio es cirujano. Marco Aurelio, ¿tú eres cirujano? No. No, ok. O si de pronto... Soy contador. Contador, ¿ok? ¿Te das cuenta? Tú eres contador, ¿por qué? Porque tú practicas la contabilidad, la haces todos los días, ¿correcto? Exacto. Sí. Ser cristiano es eso, es una vocación, un estilo de vida. Yo muestro a Cristo todos los días con mi hablar y mi accionar. Ahí está. ¿Estamos? No es ir a la iglesia, no es llevar una Biblia, ni saberse la Biblia porque Satanás se sabe la Biblia de taparrabo. Es reflejar a Cristo con nuestra vida. Así Oye, como Pablo dice en primera de Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él es visible, Cristo es el visible del Padre. Así mismo nosotros somos los visibles ante el mundo de Cristo. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén, hermano. Ok. Bendiciones para todos. Gracias. Adelante, adelante. Ánimo con nosotros, hermanos. Veo algunos hermanos que no se han conectado. Y también les mando recuerdito los hermanos que aún no han entregado las solicitudes. La verdad que voy a hacer la lista, si alguno me falta, porque he estado trabajando en unas calificaciones anteriores que he tenido que mandar para la central allá en California, que me han pedido unos detalles, todo eso. Entonces, y eso también, yo les pido a mis hermanos de la familia Emanuel, los que están conectados, que se esperen unos minutitos para darles brevemente, verbalmente, las materias que han aprobado, ¿ok? Y les voy a dar a cada uno de ustedes muy pronto un transcrito. Un transcrito es una hoja de los grados aprobados que ustedes tienen. ¿Amén? Pero pueden quedarse para escuchar cuáles los han aprobado, ¿ok? Los que están conectados. Y el resto, pues, Dios me los bendiga.
un abrazo de oso a la distancia y también, y como dicen los hermanos salvadoreños, les mando saluditos. No, pero explíqueles bien de qué se trata eso. A ver, ¿cómo dirían en mexicano, Benito? Porque bien el costo, a eso se refiere, ¿no? El costo del curso. No, los hermanos mexicanos dicen, muéchense. Eso, mexicanamente, ¿ok? Ya estamos, hermano. Ponte la del Puebla. Eso. Ponte la del Puebla, porque trae una raya en medio y significa móchate. Perfecto. Un abrazo para todos a la distancia. Allá todo el mundo. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Yo también, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenos amigos. Bien. Bendiciones. Ok. Hermano Clever, una preguntota. Ajá. Antes de irme, ¿cuándo sube el video? Voy a tratar de subirlo mañana. Ok, hermano, sí, porque sí alcancé 1 hora de clase. ¿Sale? Falta la otra. Gracias, hermano. ¿Dónde está stop recording?